Mi nombre es Florencia Irrazábal y estoy cursando el primer año de psicopedagogía. Hola, mi nombre es Lucía Verazay, estoy cursando primer año de la carrera de psicopedagogía en la Universidad Provincial de Córdoba. Mi nombre es María Belén Brizuela y soy estudiante de primer año de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Provincial de Córdoba. Mi nombre es Lucía Nieva, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía en el primer año en la UPC. Freud realiza un revolucionario aporte sobre el desarrollo psicosexual infantil. Revolucionario porque en ese momento existía una concepción vulgar acerca de la sexualidad, en referencia a la idea que sostenían algunos médicos y sexólogos acerca de que la sexualidad no formaba parte de la vida infantil. En el desarrollo de esta teoría, Freud nos presenta diferentes etapas o fases que no son evolutivas, sino que son sucesivas. Y se caracterizan porque en cada una de ellas la búsqueda de la satisfacción tiene permanencia en diferentes zonas que él denomina zonas erógenas. Y predomina una modalidad de satisfacción diferente de acuerdo a la etapa. Él desarrolló 13 etapas, un periodo de latencia y posterior a eso una etapa genital. Dentro de la primera infancia podemos nombrar a la primera etapa que desarrolla Freud, que es la etapa oral, que se da desde el nacimiento y está intrínsecamente relacionada con la libido. En ella la boca es la zona de mayor satisfacción. Una de las acciones que más placer le da al niño es la succión de la leche materna. Placer que se lo va a dar luego el chupeteo o el morder objetos. Otra de las etapas que desarrolla Freud y que podemos nombrar en esta primera infancia es la etapa anal. A partir de los 2 años aproximadamente, el niño siente placer al retener y expulsar sus excrementos, que los ve como un producto muy valioso de su cuerpo. Por eso a veces cuesta desprenderse de ello o cuesta que controlen el esfínter. Jean Wilhelm Fritz Piaget es considerado un gran pensador, psicólogo, biólogo y filósofo suizo. Junto a Binet Simon, calificó las respuestas de los estudiantes llamándole particularmente la atención de cómo los niños daban sus respuestas. Piaget, al igual que Freud, rompieron con las ideas imperantes de la época. El gran logro de Piaget consistió en demostrar que el niño tiene una manera específica de pensar, con sus propios esquemas y leyes. Piaget creó un método de indagación llamado método clínico crítico que consistió en indagar y escuchar argumentos y dar contraargumentos, dando cuenta de los procesos que hacen los sujetos para responder a determinada situación problema. La inteligencia no se hereda, sino que es más bien una construcción que se hace a lo largo del desarrollo de la vida. Heredamos sí la capacidad de adaptación junto a la posibilidad de la organización. Heredamos la estructura biológica, la cual posibilitará o nos limitará. Es a partir de los primeros esquemas de una serie de secuencias de acciones que tendrán algo en común que permiten interpretar y reconocer el mundo. Esquemas que actúan de forma aislada y que luego, de forma armónica, se van complementando, hasta llegar a las operaciones mentales. Siendo la inteligencia la capacidad general de adaptación, una adaptación activa, corresponde a 2 procesos invariantes, ¿sí? Tales como la asimilación, que es tomar rasgos de un objeto e interpretarlo, y la acomodación referida a la modificación para recibir aquello que asimila. Que ambos procesos, asimilación y acomodación, lograrán una adaptación. Dicha adaptación es una adaptación activa. Dentro de las estructuras variantes son aquellas que organizan y construyen la inteligencia, el afecto y las relaciones sociales, es decir, las relaciones individuales. Estas estructuras son progresivas y organizadas en periodos, en estadios, donde el sujeto es activo y va adquiriendo y pasando por etapas a un ritmo propio y particular, dando lugar a diversas inteligencias y formas de adaptarse al medio siguiendo un mismo orden. El periodo sensoriomotor, que va desde 0 a 2 años hasta la adquisición del lenguaje, es un estadio que corresponde a la primera infancia, predominado por los reflejos con los que se nace y una inteligencia netamente práctica donde el pensamiento se manifiesta en actos. El niño conquista el universo que le rodea mediante percepciones y movimientos. Henry Wallon fue un médico
filósofo y psicólogo francés, considerado uno de los fundadores de la psicología genética. Él intentó elaborar una teoría en donde abarca al sujeto de manera integral, partiendo de la premisa de que la conciencia es un fenómeno particular de la especie humana. Él no creía que la conciencia era innato, sino que en ese momento la psicología para él consistía en integrar los datos biológicos con lo que estaba ligado a lo social, y ahí daba cuenta de que es en la misma persona donde estos dos se integraban, y surgía lo que era la conciencia. Vygotsky es un autor interdisciplinario que ubica al individuo como un sujeto cognoscente, haciendo énfasis en los procesos lingüísticos, cognitivos y de interacción social. Dentro de su obra, las dos teorías más importantes son la ley de doble formación y la zona de desarrollo próximo. A la ley de doble formación la caracteriza como que el desarrollo cultural del niño se da de dos maneras. Primero, de manera subjetiva y luego de manera intersubjetiva. Es decir, que hay una retroalimentación. Es aquí donde aparecen los conceptos de internalización e interiorización. Es decir, que hay una reconstrucción y una interiorización de los aspectos externos vividos. Henry Wallon indica que en el desarrollo psicológico de un sujeto, desde que nace hasta la pubertad, atraviesa por 5 estadios. El estadio de la impulsividad motriz y emocional, el estadio sensorio-motriz y proyectivo, el estadio del personalismo, el estadio del pensamiento categorial y el estadio de la pubertad. Estos estadios no están delimitados por el tiempo, sino que es un conjunto de relaciones con el medio que son determinantes en una etapa particular y que van a determinar el comportamiento del sujeto. Estos estadios no tienen una relación continua, sino que se trata de una relación de subordinación, que significa que las actividades nuevas se van a ir integrando a las que ya tenía incorporadas mediante lo que se llama la función dominante. Lo que le va a permitir al sujeto poder organizar estas actividades progresivamente va a ser la maduración. Luego está el periodo preoperacional de 2 a 7 años, que corresponde a la segunda infancia, dado de los 6 a los 6 años, con el ingreso a la escolaridad. Se preparan las estructuras del pensamiento lógico-matemático y adquiere función semiótica, como el lenguaje, el juego simbólico, la imitación. El pensamiento es puramente egocéntrico, asumiendo que las demás personas piensan y sienten como ellos y que una breve explicación de sus pensamientos hará que todos los entiendan. Para la segunda infancia, Freud podría nombrar a la tercera etapa que desarrolla, que es la etapa fálica, que aparece a partir de los 3 o 4 años de vida, donde prima el falo y al niño o niña le da placer tocarse sus genitales. También se instala la curiosidad por la anatomía o la angustia que genera la presencia o ausencia del falo, que los diferencia al varón de la mujer. Contemporáneamente a esto también aparece el complejo de Edipo, que genera diferentes sentimientos, amor, celos, rivalidad o dependencia por alguno de sus progenitores. Hay 3 conceptos que son fundamentales en la evolución psicológica del niño: la emoción, el otro y el movimiento. La emoción son reacciones que provienen de centros nerviosos y se manifiestan en el tono muscular del niño. Y Wallon indicaba de que esto era la concepción de la vida psíquica del niño, dando lugar a sus primeras relaciones sociales. Estas manifestaciones crean un vínculo que se llama simbiosis afectiva, que es el primer sistema de expresión del niño y que antecede a la adquisición del lenguaje. La simbiosis afectiva crea conciencia del yo, el otro y los objetos, y acá entra en juego un concepto que Wallon nombraba socius o alter, que es la relación que hay entre el yo y el otro.
El otro cumple un papel fundamental para el sujeto, ya que no puede entenderse al sujeto por sí solo, sino en relación al otro, y para lo que es la función expresiva, el otro cumple un papel fundamental para poder desarrollarlo. Por último, el concepto de movimiento son las emociones exteriorizadas y lo que le va a permitir al niño poder relacionarse con el medio va a ser la progresiva organización de estos movimientos. Luego tenemos lo que es la zona de desarrollo próximo, que es definida por el autor como la distancia que hay entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Se puede imaginar la zona de desarrollo próximo como un camino a recorrer en donde el docente tracciona para poder inculcar en el niño nuevos aprendizajes y poder llevarlo de un aprendiz y poder crear andamiajes entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial. Lo que se quiere con esto es que el niño pase de una actividad guiada por el docente o acompañado por un estudiante avanzado a una realización independiente y autónoma de las situaciones que se le presentan. El siguiente es el periodo de las operaciones concretas, de 7 a 11 años, es el estadio correspondiente a la tercera infancia, entre los 6 y 11 y 12 años, finalizando junto con la escolaridad primaria. Se presentan clasificaciones, seriaciones, categorizaciones, conservación y el pensamiento es complejo. El razonamiento es inductivo, basado en premisas particulares, y deductivo, basado en premisas generales. El pensamiento es menos egocéntrico y tiene la posibilidad de situarse desde otro punto de vista. El último periodo o estadio es el de las operaciones formales o abstractas, que va de los 11 años en adelante y se presentan operaciones combinatorias, las proporciones, el lenguaje es mucho más complejo, el uso de metáfora, el uso de hipótesis, y el pensamiento pasa de lo real a lo posible, desarrollándose un pensamiento mucho más abstracto. A partir de esta interacción social aparecen los conceptos de mediadores o de mediación, lo cual se caracterizan por el conjunto de acciones que son llevadas a cabo por un sujeto con mayores habilidades a otro que lo ayuda a realizar de manera autónoma a aprendizajes o situaciones que no podía resolver por sí solo. Existen dos tipos de mediadores, los humanos y la semiótica. La humana tiene que ver con la relación humana y la semiótica con la interacción del sujeto con su medio sociocultural. Al finalizar la etapa fálica, surge en la tercera infancia el periodo de latencia que desarrolla Freud, que coincide con el periodo de escolaridad entre los 6 y los 12 años, suprimiendo un poco la sexualidad por el aprendizaje, donde el niño trata de ocultarlo porque no es propio y desarrolla más su superyo. Finalizando este periodo de latencia, aparece la etapa genital con el inicio de la pubertad, donde el placer ya no es autoerótico, sino que requiere de la presencia del otro. Otro concepto importante en la obra de Vygotsky son los procesos psicológicos. Los va a dividir en superiores y elementales. Los elementales tienen que ver con capacidades básicas, como por ejemplo atención básica, motivación, etc. Los superiores tienen que ver con capacidades superiores propiamente de la especie humana, como por ejemplo la lengua oral. A su vez, las superiores los va a dividir en rudimentarios y avanzados. Los rudimentarios tienen que ver con las capacidades básicas humanas, como por ejemplo el lenguaje oral, y los avanzados ya tienen que ver con una interacción que tiene en la experiencia social, como por ejemplo asistir a la escuela para poder incorporar el lenguaje escrito. Una característica muy importante para la concepción walloniana es el tipo de orientación que va a tener cada estadio. Puede tener orientación centrípeta, que significa que va a desarrollar la constitución del propio yo, o puede tener orientación centrífuga, donde aquí va a desarrollar la relación con el medio. Estos conceptos están relacionados con la ley de alternancia funcional, donde se indica que un estadio con orientación centrípeta le va a seguir un estadio con orientación centrífuga. De todas maneras, ningún estadio tiene
una sola orientación, sino que siempre van a estar en relación, nada más que una va a estar más marcada que la otra.